¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Marco Antonio Vargas Andrade, soy de la Universidad Tecnológica de Querétaro y en este video les vengo a explicar la identificación de funciones de transferencia con MATLAB de la planta. Soy de la carrera de Ingeniería en Tecnologías de la Automatización, nombre de la asignatura Control Automático y docente Cristian Hamilton Sánchez Aquín, matrícula 2020-3481-42. Bueno, comenzamos. Como introducción tenemos que esta práctica tiene como objetivo fundamental explorar diferentes metodologías para inferir funciones de transferencia que representan el comportamiento de sistemas físicos. Se trabaja con respuestas a entradas de escalones, las cuales se muestran cuidadosamente para obtener datos significativos que permiten construir modelos precisos. Las actividades se enfocan en calcular las funciones de transferencia por medio de System Identification y después por medio de PayNetTuner. En esta práctica también se calculó con datos sin normalizar, así como vienen grabados de la planta, como tanto datos normalizados. En, en este caso, se calcularon para los System Identification y PayNetTuner. Bueno, estas son herramientas que nos permiten estimar modelos de primer y segundo orden, considerando diferentes condiciones en condiciones de amortiguamiento crítico sobre y subamortiguado. También se desarrolló el código necesario para la toma de datos. Se establece el circuito de conexiones y se organizará la muestra de tablas en Excel para su posterior análisis. Se documentará detalladamente el proceso de inferencia paso a paso para cada herramienta, utilizando capturas de pantalla y explicaciones claras a manera de tutorial. Esto para una mejor enseñanza. Como parte del análisis comparativo, se elabora una tabla que muestra las funciones de transferencia obtenidas en ambas técnicas, incluyendo porcentajes de aproximación y comentarios justificados. Como parte final se presentan gráficas de los modelos en Simulink para validar su ajuste con los datos reales y seleccionan el modelo más representativo. Bueno, como desarrollo tenemos que para el desarrollo de la planta se tomaron varias consideraciones, entre ellas la ubicación del sensor, en este caso de manera que gire simultáneamente con nuestro tornillo sin fin, es el que tiene nuestra planta, permitiendo así obtener la señal necesaria para su caracterización. Y de otra forma calcular los ángulos, la señal enviada por el potenciómetro en diferentes posiciones. Esto se fue registrando en una hoja de Excel para posteriormente obtener un cálculo, el cual se agrega en Arduino. Más adelante se lo mostraré. Y al realizar la prueba de entrada de escalón se presentaron problemas significativos debido a que la caracterización del problema se efectuó correctamente. Los valores de los grados mostrados en Arduino coincidían con los indicados por el transportador adherido a la planta, lo que permitió verificar que las lecturas correspondieran realmente a los ángulos esperados. Bueno, en este punto de aquí les vengo a mostrar la programación. Este texto es lo que hace mi programación, o es lo que el funcionamiento de la programación para mi planta. Este programa para la SP32 está diseñado para controlar un controlador eléctrico de velocidad, en este caso el motor, desde una computadora mediante LADVIEW. Lee la posición del señal de un potenciómetro, filtra la lectura del filtro Kalman y envía de vuelta la información procesada a LADVIEW para un mejor monitoreo y procesamiento. Tenemos en primer lugar, el código carga las librerías necesarias y define los pines donde se conectan el ESC y el potenciómetro. El ESC es el dispositivo que regula la velocidad de un motor eléctrico, en este caso un motor Plug, como ya les había comentado. Y el potenciómetro actúa como un sensor que proporciona una señal analógica que representa una variable física, en este caso posición.
Durante la inicialización stop, se configura la comunicación serial para intercambiar datos con las BIO. Se ajusta la frecuencia del PWM para el SC a 50 Hz. Este es un valor típico. Se define el rango del pulso de 1000 a 2000 microsegundos y se manda un pulso mínimo de SC para que arranque correctamente, dejando un breve tiempo de espera para la inicialización. En la ejecución principal del loop, el programa primero verifica si la LVIO ha enviado un dato por serial. Si recibe un valor, lo interpreta como comando PWM y lo aplica directamente en el SC, modificando así las velocidades o posterior del motor simultáneamente. Lee la señal analógica del potenciómetro, la convierte a una señal específica y la procesa. Con un filtro Kalman, ahorita más adelante les muestro el filtro Kalman. Este filtro sirve para reducir el ruido de la medición y obtener las estimaciones más estables. Finalmente, el valor estimado por el filtro se escalan y se envían de regreso al LabVIEW con un formato fijo que incluye ceros a la izquierda. Este formato constante facilita que LabVIEW pueda leer nuestros datos correctamente. Bueno, aquí les presento nuestro código de Arduino, como ya les habíamos enseñado. Tenemos nuestro SC, nuestro pod, sus pines de la SP32, nuestras librerías. Aquí nuestro potenciómetro de finto Kanban. Estos son nuestra, nuestras variables para la medición. En esta parte, aquí donde dice in lecture analog pod pin, esta gráfica, estos datos de aquí son los datos que se tomaron de Excel en el momento de caracterizar nuestro potenciómetro. Fueron los datos que nos arrojaron. Más adelante me parece que se agrega una foto de cómo se tomaron los datos y cómo se graficó. Aquí tenemos la parte de ganancias con Kalman y para la caracterización del potenciómetro se utilizó el mismo código previamente desarrollado a través del monitor serie. El Arduino se visualizan las señales emitidas por el potenciómetro mientras físicamente se monitorea el tornillo sin fin en la planta. Los valores obtenidos se registran en una hoja de Excel y mediante un transportador se verificó el ángulo correspondiente a cada señal. Conforme se anotan los datos, se elabora una gráfica que permite identificar la relación entre el ángulo y la señal. Con esto alcanzar el valor, el límite del movimiento del péndulo, se asumió que ese valor correspondía a la altura o el ángulo máximo. Finalmente, a partir de los datos registrados, se obtuvo una ecuación que fue implementada dentro del código de Arduino, como se muestra en la figura 3. Este código es el que les había explicado. Así es como se caracterizó nuestro potenciómetro. Ángulos, bueno, yo le puse el número de ángulos. Fue caracterizando de 5 en 5, 40, 45, 50, 55, 60. Estos son los pulsos o la señal que nos mandaba el potenciómetro. En 40 nos mandaba 350, 45, 470. Al final, haber colocado estos datos y se seleccionaron y se agregó una gráfica, la cual la misma gráfica nos fue arrojando nuestro desglose de nuestro problema. Y se agregó aquí donde ya se había comentado. Bueno, para la programación del panel frontal de la BIO, aquí les vengo a mostrar una explicación más detallada que la anterior para resolvernos con el video. Al observar, bueno, aquí tenemos controladores o indicadores, los cuales nos sirven para indicar la ruta del archivo, hacer la comunicación serial del Arduino al view. Son los baudios que va a recibir. En este caso nosotros pusimos 15200. Los datos calman, los datos que se están adquiriendo del potenciómetro o en los ángulos. Y este baud máximo
lo que se hizo fue tomar ¿cómo se puede decir? Se tomó el voltaje máximo cuando nuestra planta estaba al máximo y se agregó aquí. Y ya más adelante les comento por qué se agregó ahí. Esta gráfica de muestreo de grados Kalman nos muestra en tiempo real cómo va, cómo se está comportando nuestra gráfica, nuestra planta, perdón. Este slide nos ayuda a aumentar el set point, el cual se ajustó de 1000 a 2000. Este valor se asocia con el control de PWM de una. Bueno, aquí tenemos nuestros botones de on-off, guardado, y para UT es nuestra entrada escalón, nuestro botón de paro y nuestro panel completo. Bueno, aquí tenemos la parte de configuración del puerto serial. Esta es la configuración del puerto serial. Aquí se conectan los audios y se elige el puerto en el que está conectado. Y al momento de grabar los datos, escribir, primero se va a, como a poner en título el tiempo, Kalman y escalón, que son los datos que se van a guardar directamente desde la view. Y se reemplaza y crea y escribe. Bueno, aquí tenemos, en esta parte tenemos nuestra estructura para generar una señal de salida tipo PWM. En este está manipulando por un slide que se encuentra en el panel frontal, como os había mencionado. Nos ayuda a probar el control del actuador o SC desde un entorno gráfico del programa variando el valor requerido o el valor deseado. Y aquí mostramos los valores de los indicadores. Interpretación de los datos. Lo que hace aquí es el programa se detiene, no se detiene hasta presionar stop. Dentro del ciclo tenemos un ciclo case, el que se encarga de reenviar de revisar si el programa está encendido o apagado. Durante la ejecución del programa se recibe una cadena de texto, esto desde el puerto serial. Esta cadena se divide usando separadores, en este caso una coma o un espacio para tener valores distintos con el tiempo y un dato original. Se grafica los datos Kalman, guarda los datos en un archivo como formato fácil de leer y como les he contado lo demás. Bueno, aquí lo que tenemos es nuestros datos Kalman que van directamente a nuestra gráfica. También tenemos nuestros filtros. Bueno, es lo mismo, nuestros filtros. Para esta parte, el filtro de datos para mejorar la gráfica y tener más limpia nuestra señal. Aparte de se colocó un man. Esto nos ayuda a mejorar aún más la señal. O sea, como si tuviéramos los filtros Kalman para mejorar nuestra señal. Bueno, aquí tenemos nuestro circuito de conexión. Esta es nuestra SP32, nuestra fuente de 12 volts, nuestro motor Borle y nuestro potenciómetro. Este diagrama representa la conexión montada dentro de nuestra planta. Nuestro motor Borle, cómo se conectó a la CP, cómo energiza y cómo funciona nuestro potenciómetro. Bueno, aquí lo que ya les había comentado, nuestra tabla de muestreo. Bueno, como les había comentado que teníamos una palanquita para grabar UT me parece, esto para grabar entrada escalón. Aquí nos aprecia, pero tenemos, cuando nuestro escalón o nuestro programa está funcionando en su punto más bajo, se va a grabar puros ceros. Al momento de que nosotros le demos encendido, se le agregó el voltaje, en este caso fueron 12.28, empezará a grabar empezará, en lugar de ser cero, se pondrá 12.28. Y esa es nuestra entrada a escalón cuando nuestro péndulo está en lo más máximo o está en funcionamiento.
Como ya les había comentado, se normalizaron los datos y se tienen también los no normalizados. Del lado izquierdo podemos observar los datos que no están normalizados y del lado derecho los datos normalizados. Bueno, ahora sí, la metodología para inferir funciones de transferencia en segundo orden críticamente amortiguado, subamortiguado y subamortiguado con sistema identification. Bueno, dentro de MATLAB se colocó un código el cual nos ayuda a extraer los datos desde MATLAB, los datos que se grabaron en Excel, extraerlos a MATLAB para así poder generar nuestras funciones de transferencia por medio de los datos o de las gráficas de Excel. Pues aquí tenemos como, si primero lo que se hace es descargar el data y seleccionar los renglones en el que queremos que en esos datos se tomen para poder para que nuestra función o estimación de las gráficas sean los más parecidos a los datos tomados en Excel. Eh, se, se, se debe acordar las dos entradas de salida y el tiempo muestreado. Para esto debe irte a una tabla de muestreo en Excel y observar los datos que tenemos, el rango de datos que tenemos, hasta donde llegan nuestros datos y hasta dónde empiezan. Esto para, como se me ha comentado, para tomar en cuenta esos datos. Bueno, para empezar a graficar nos vamos a nuestro System Identification. Dentro de System Identification te va a abrir esta ventana emergente, el cual en Import Data le vamos a dar clic y vamos a seleccionar la opción de importar datos. Después se nos abrirá esta ventana emergente, el cual en la parte de, oye, vamos a poner ft datos en este caso. Como nuestro código se puso ft datos y data, vamos a poner lo mismo. Le daremos enter y nos aparecerá el muestreo que tenemos en nuestra planta, o que es el muestreo de nuestros datos de Excel. Colocamos input. Después, para pasar a esta parte de seleccionar el rango, lo que debemos hacer es irnos a Process y seleccionar Select Data. Nos abrirá esta ventana emergente. Aquí lo que debemos hacer es seleccionar datos desde el punto más bajo, cuidando que no agarremos ceros, hasta un punto donde tú digas, hasta aquí lo quiero dejar mis datos. Esto para estimar la gráfica, la estimación de nuestra gráfica. Después, en la siguiente gráfica, donde nuestra entrada escalón, lo que vamos a hacer sería prácticamente lo mismo, pero ahora con el nombre de estimación. Pasos para... Después, lo que debemos hacer, bueno, en esta parte de nuestra gráfica debemos importar. Nos aparecerá en esta parte nuestros datos de la validación, la estimación que calculamos de nuestra entrada de escalón. Lo que vamos a hacer es dar clic, jalarla a estimación, o digo, validación, jalarla a valid data y estimación, jalarla a working data. Una vez colocado esos pasos, lo que prosigue es irnos a Estimation, Process Model. En Process Model empezaremos a sacar lo que viene siendo nuestras funciones de transferencia. Para esto debemos de quitar Delay, colocar primero el orden en el que estamos procesando para nuestra función de transferencia. Después darle estimar. Cabe recalcar que aquí en la parte de K me dio 9.48. Este cálculo se puede hacer tanto como en MATLAB, tanto en Excel como en MATLAB. Este cálculo yo lo hice tomando en cuenta que mi A son 12.28 y mi AK es mi amplitud máxima. Bueno, hasta donde llegó mi
mi ángulo máximo. En este caso fueron 115.235. Y eso lo dividí y me arrojó casi el mismo valor. Me dio 9.3839 y en Site Identification me dio 9.4838. Yo opté por dejar el valor que me dio en mis datos muestrados de Excel. Lo que hice fue colocarlo y seleccionar la opción de K para dar a entender que yo conozco mi K. Después nos pasamos a estimar las funciones de segundo orden. Para esto en la opción de polo le damos 2 y al, al real se queda igual. Colocamos nuestro nombre, damos a estimar. Para su amortiguado se deja igual los polos, se cambia la opción de dampened y el nombre se deja el nombre que de la función de transferencia que estamos calculando y se da a estimar. Bueno, si hicimos bien todos los pasos anteriores, lo que sigue es que vamos a apreciar aquí unas pequeñas gráficas de las de los procesos que calculamos. Dándole clic derecho, lo que va a hacer es que nos va a abrir una ventana emergente donde vienen nuestros datos de KP TPI. Estos datos son los que se van a utilizar para sacar nuestras funciones de transferencia. Bueno, y después lo que sigue es darle en la opción de Model Output, esto para graficar nuestras funciones de transferencia junto con los datos muestreados de Excel y como podemos observar aquí, nuestras funciones de transferencia se ven con un pequeño sobreimpulso y se estabilizan arriba de nuestra planta, dando así un porcentaje de 85.6 para su amortiguado, segundo orden 80 y primer orden 73. Bueno, ahora pasamos a la parte de cómo calcular PID en PID Tuner. Como ya les habíamos mencionado, el código de MATLAB se va a adecuar dependiendo a los datos que quieras seleccionar para calcular tus funciones de transferencia. En este caso yo comencé de 72 y tomé 210 datos. Esto para tomar solamente una entrada de escalón, como se aprecia aquí. Estos datos no están normalizados. Bueno, para abrir PyDTuner nos vamos a Apps, damos clic en PyDTuner. Una vez abierto PyDTuner damos Identification Planta. Y para esto nos abrirá esta ventana emergente. Damos en Geo y Data, Stop Represent. Y en esta parte agregamos lo que viene siendo nuestro ftDatos de igual manera como se hizo en System Identification. Aquí lo que podemos empezar a hacer es estimar nuestros valores para nuestras funciones de transferencia. Por decir, yo estimé la de orden en polos, dándole en la parte de Edit Parámetros, no, Autoestime, me arrojó esta tabla. Aquí viene el porcentaje de acercamiento, en este caso fueron 73.15. Entonces estuvo un poco bajo. Bueno, para nuestra parte de polos, de dos polos, se hizo lo mismo. Se estimaron y se colocó un porcentaje de 82.9%. También cabe resaltar que en la parte inferior derecha vienen nuestros datos para nuestras funciones de transferencia. Si no llegaras a encontrar esos datos, no te llegan a aparecer, también puedes darle en autoestime o edit parameter y ahí aparecen las funciones de transferencia con los datos de tu controlador, de tu entrada, escalón.
Después pasamos a calcular un Down Pair con un 87.44%. Bueno, aquí estas son nuestras gráficas de nuestras funciones de transferencia, tanto como de System Identification como de Pay the Tuner. Cada gráfica tiene su porciento de acercamiento, nombre del tipo de entrada y la función de transferencia. Bueno, en la parte de funciones de transferencia gráficas, la función en esta parte. Esta parte es prácticamente graficar las 6 funciones de transferencia que calculamos tanto de System Identification como de Pay the Tuner. Esto lo vamos a hacer en Simulink. Para ello, en mi mismo MATLAB nos vamos a la parte de Editation. Ahí viene un icono donde dice Simulink, si no mal me equivoco, y aprovechamos esa parte. Para esto, para graficar estas funciones de transferencia es muy fácil. Vamos a agregar nuestro, se podría decir que es nuestro step, para agregar nuestro entrada escalón, nuestro set point. Tenemos un osciloscopio, en este caso Scope, y para tomar los datos de nuestra planta para que se grafiquen con las funciones de transferencia. Estas funciones, estos cuadritos que ven aquí se sacan del mismo lab, son Fusion Transfer y ahí es donde colocaremos nuestras funciones de transferencia. Bueno, una cosa hecho eso, pasamos a nuestro step, donde agregaremos nuestra amplitud. En este caso fueron 12.28. También debemos de tomar en cuenta que tenemos un stop time para agregar nuestro tiempo para visualizar los datos. En este caso yo agregué 0.4, perdón, 0.6. Tenemos, bueno, una vez integradas las 6 funciones de transferencia en los datos sin normalizar en los bloques de Simulink, se procede a ejecutar la simulación para verificar cuál de ellas genera una gráfica que se asemeje o coincida con las obtenidas a partir de los datos muestreados. Como podemos observar aquí, se ve claramente que en Pay de Tuner se calculó un poquito mejor, ya que ahora sí se alcanza a estabilizar en el punto donde tenemos nuestro entrada escalón. Pero no me convence todavía estas gráficas. Entonces, lo que procedemos a hacer es volver a repetir todos esos mismos pasos, pero ahora con nuestros datos normalizados. Esto para verificar cuál es el comportamiento de los datos crudos, o sea, sin normalizarlos, así como vienen, y la diferencia de entre normalizar los datos con 0 y unos. Bueno, esta función de transferencia se lo coloco aquí porque es un requisito que se pide. Función de transferencia de segundo orden de System Identification. Esta gráfica es con datos normalizados. Puntos para el D. eh, Como ya les había mencionado casi en las diapositivas anteriores, se tienen aquí lo que viene siendo nuestras entradas de escala, bueno, nuestras gráficas de datos normalizados. Se mete lo mismo en Simulink, digo, en System Identification, los mismos pasos iguales, pero ahora con datos normalizados. Y como podemos ver, esta vez nuestras gráficas se estabilizan en el punto de nuestra entrada de escalón y anteriormente, sin normalizar los datos, pudimos observar cómo arrebasaban nuestra amplitud y se mantenía en esa amplitud. Ahora sí, de aquí, igual, en Simulink se metió las 6 funciones de transferencia con los datos normalizados. Se graficó y se llegó a la conclusión de que tenemos una gráfica que nos pareció muy bien y es la de segundo orden System Identification.
Entre todas las 6 funciones de transferencia, esa fue la que mejor nos conviene para nuestra planta en físico. Bueno, aquí otra vez coloco las funciones de transferencia de nuestros datos normalizados con nuestros porcentajes de acercamiento para cada función de transferencia para acercarnos de nuestra entrada escalón. Bueno, aquí se demuestran las funciones de transferencia con datos normalizados y los datos adquiridos son muy parecidos e iguales. No coloqué las dos gráficas, tampoco lo simulé, pero sí puse una breve descripción de lo que se hace. Para verificar que las funciones de transferencia obtenidas con datos normalizados describan de manera precisa el comportamiento del sistema, se comparan sus respuestas sumadas frente a los datos experimentales adquiridos. En primer lugar, las señales medidas fueron normalizadas para que las ganancias estáticas fuesen igual a 1. Esto elimina la afluencia de la magnitud del escalón aplicando y permitiendo una comparación directa con las funciones de transferencia normalizadas. Posteriormente, se simuló la respuesta al escalón unitario para cada modelo primer orden, segundo orden y subamortiguado, y se supuso con la respuesta normalizada obtenida experimentalmente. Los datos muestrados en un ángulo de similitud, en este caso el primer orden, el índice de ajuste FIT por ciento fue de 72% para el segundo modelo obtenido en Certification, del 74% para el obtenido mediante PyTuner para el segundo orden. PyTuner para el segundo orden, el ajuste alcanzó aún mayores como 89.28 y 90.87. Este porcentaje indica que en todos los casos el grado inicial es el alto esencial en los modelos de segundo orden subamortiguado, donde la expresión suprema el 83 y se llega a sobrepasar al 90% en la última configuración. Esta fue la función de transferencia sin normalizar que les he comentado. Bueno, el punto 6 pide análisis de polos y ceros, realiza el análisis de polos y ceros en la creación de funciones de transferencia calculada. Lo que podemos hacer es poner nuestras funciones normalizadas y después dividir todo entre el valor que está en este caso en ese, para tener, como quien dice, nuestra función de transferencia desarrollada, que sería esta que viene en negro. O sea, aquí calculamos polos y ceros, nos dio un polo en menos 11.3831. Esto quiere decir que el sistema es aceptable, ya que todos los polos se encuentran en el semiplano izquierdo. La respuesta en el tiempo no presenta oscilaciones ni sobreimpulso, lo que indica un comportamiento suave. Y las gráficas hechas en MATLAB para comprobar el rendimiento del resultado. De igual manera, aquí se calculó, se desarrolló la función de transferencia, obteniendo los datos de los polos y nos da una conclusión que el sistema es estable, no presenta oscilaciones ni sobreimpulsos. Y su respuesta es monótona y rápida, como podemos observar. Aquí también están la simulación en MATLAB para la comprobación de nuestro análisis. Su amortiguado, igual de esta manera tenemos los datos, el sistema es estable ya que sus polos se concentran en el semi izquierdo, presenta dos polos completos conjugados con un coeficiente de mayor aproximado de 0.72 que genera una respuesta oscilatoria amortiguada y realmente rápida como con poco o nulo sobreimpulso al no poseer cero. La dinámica está gobernada únicamente por los polos. Primero en Pay de Tuner tenemos nuestras gráficas, nuestros resultados, igual se basó en la función de transferencia estándar y es un sistema estable. La respuesta es monótona, sin oscilaciones ni sobreimpulsos. Bueno, aquí tenemos la de segundo orden Pay de Tuner. El sistema es estable, sobreamortiguado, con una respuesta monótona, rápida,
de 0.117 segundos en oscilaciones sobre impulsos. Y aquí nuestra gráfica de comprobación con los datos hechos a mano. Su amortiguado, pues estos datos son los datos que nos arrojó nuestra función de transferencia. En este caso fueron -11.7503 y 11.0228. El sistema es estable y presenta una respuesta oscilatoria amortiguada. Aquí tenemos nuestra gráfica de cómo se comporta, hecha en Simulink, y se realizó el criterio de Rhodes-Wills y se menciona el tipo de estabilidad. Esto es nuestra entrada de escalón. Esta es nuestra entrada de escalón. Se realiza el criterio de Rhodes-Wills y se menciona el tipo de estabilidad, criterio de Rhodes-Wills, sistema de identification, primer orden. Esto es es estable nuestra primer orden con este valor. Se crea la gráfica, se crea la tablita donde colocamos nuestros valores S1 y S0. Segundo orden igual, es estable. Para el sobreamortiguado tenemos nuestros valores S cuadrada, S y 1. Teniendo nuestros valores, este también es estable. Pay de tuner tenemos que es estable. Segundo orden estable y su amortiguado estable. Estos son nuestros criterios de Rhodes-Wills. Tenemos como conclusión. Esta práctica aprendí cómo a través de un muestreo de datos es posible aplicar dos entradas tipo escalón que permite interpretar el comportamiento de un sistema físico, en este caso nuestra planta. Con el apoyo de Software Identification y PDTuner se validaron los datos muestreados y a partir de ellos se obtuvieron las funciones de transferencia de la planta. Dichas funciones son una pieza clave para el control ya que representa matemáticamente la dinámica del sistema y sirve como base para el diseño del controlador. Asimismo, se trabajó con MATLAB en conjunto con Excel. Utilizando los datos obtenidos del muestreo, a partir de esta información se generan diferentes funciones de transferencia. Bueno, esto es una conclusión. Pues al haber hecho esta práctica quedó más claro para qué sirve y cuál es el impacto que tiene nuestra entrada a escalón. ¿Cuál es la importancia que le debemos de dar a nuestras entradas a escalón al momento de obtenerlas? Ya que si tú haces tu entrada a escalón fingiendo datos, metiendo mano para que tu entrada a escalón se vea bonita y muy estable, pues eso más en un futuro no te va a servir. ¿Por qué? Porque esos datos no son el comportamiento real de tu planta. Entonces, ahí es la importancia del por qué tu entrada a escalón debe ser 100% de tu motor, sin ninguna trampa ni nada. No importa que no se vea bien, no se vea bonita, pero lo bueno sería que sea 100% real todo. Bueno, pues hasta aquí mi explicación y referencias. Ingeniería de control moderna. Este es nuestro libro de Datalog, perdón, de Ogata. Y espero les haya servido mi explicación. Nos vemos.